Hola chicos y chicas, gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 12, que se titula Cantos a Medianoche. El versículo para memorizar dice: a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los otros presos estaban escuchando. Hechos capítulo 16, versículo 25. Es tiempo de orar. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar su santa palabra en esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: adoro a Dios cuando lo alabo sin importar lo que suceda. ¿Te han culpado alguna vez por algo que no hiciste? Pablo y Silas fueron azotados y puestos en la cárcel porque algunos hombres mintieron en contra de ellos, pero aún así Pablo y Silas alabaron y adoraron a Dios. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Repetía en forma continua la joven esclava que seguía a Pablo y a Silas por todas las calles. Los había estado siguiendo por varios días, gritando las mismas palabras una y otra vez. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. De pronto, Pablo se volvió y le ordenó: en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente el mal espíritu dejó a la muchacha y ella quedó en silencio. Sus amos quedaron asombrados, pero pronto su asombro se convirtió en un gran enojo al darse cuenta de lo que Pablo había hecho. Aquella joven esclava los había hecho ricos adivinando la suerte de la gente, y ahora el mal espíritu la había dejado. Ya no podría adivinar la suerte de las personas. Ya no iba a ganar dinero para ellos. Sus amos tomaron a Pablo y a Silas, los llevaron a rastras hasta la plaza y los entregaron a los jueces locales. Entonces los acusaron diciendo: estos hombres son judíos, están alborotando a la ciudad y animando a la gente a rebelarse contra las prácticas romanas y enseñando costumbres prohibidas para nosotros. Pronto se reunió una multitud contra ellos. El juez ordenó que Pablo y Silas fueran azotados y que los echaran en la cárcel. El carcelero los puso en el calabozo más lejano. Les sujetó los pies en el cepo y cerró con llave la puerta, dejando a Pablo y Silas en la oscuridad. El calabozo estaba frío y húmedo. Ambos tenían la espalda dolorida y sangrante. El cepo les lastimaba los tobillos, no se podían mover. Sentados allí en la oscuridad del calabozo, Pablo comenzó a cantar. Silas se le unió entonces. Cuanto más cantaban, mejor se sentían. Se olvidaron de su espalda y de los tobillos adoloridos. Adoraron a Dios por mantenerlos aún con vida. Adoraron a Dios por haber estado con ellos y haberlos librados aun cuando estuvieran en la cárcel. Los demás prisioneros escuchaban con asombro. ¿Cómo podían estos hombres cantar después de haber sido azotados? Cerca de la medianoche, un terremoto hizo temblar la prisión. Se les cayeron las cadenas a los prisioneros y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Podían escaparse de la prisión. El carcelero salió apresuradamente de su casa. Vio abiertas las puertas de la prisión
y pensó que seguramente todos los prisioneros habían escapado. Inmediatamente tomó su espada para matarse. El carcelero sabía que el castigo por dejar escapar a los prisioneros era una muerte muy dolorosa. Prefería matarse él mismo. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió que le trajeran luces y se apresuró a entrar en la cárcel. «Sí, todos están aquí». El carcelero se llevó a su casa a Pablo y a Silas. Había escuchado a Pablo y a Silas cantar y adorar a Dios en su celda. Mientras les lavaba las heridas, les pidió que le hablaran más acerca del Dios a quien adoraban. Los dos hombres le contaron la maravillosa historia de Jesús. Le dijeron cómo había enviado Dios a su Hijo a morir por sus pecados. El carcelero y su familia escucharon atentamente y decidieron que ellos también querían seguir a Jesús. Inmediatamente se unieron a Pablo y a Silas en adoración a Dios. Muy temprano al día siguiente, Pablo y Silas fueron liberados. El juez se enteró de que eran ciudadanos romanos. Sabía que la ley ordenaba que no se pusiera en la cárcel a ningún ciudadano romano antes de ser juzgado en un tribunal. El juez le pidió disculpas por haberlos arrestado. Al dejar esa ciudad, Pablo y Silas agradecieron a Dios por haberles dado la oportunidad de presentar su testimonio ante el carcelero y su familia. Los dos continuaron alabando a Dios al continuar su viaje para predicar de Jesús. No importa dónde estemos o qué suceda, nosotros siempre podremos alabar a Dios. En la gotita de saber de esta lección aprendemos que la ley romana decía que si un prisionero escapaba, el carcelero debía ser castigado. Recordemos el versículo para memorizar. A eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los otros presos estaban escuchando. Hechos capítulo 16, versículo 25. El mensaje de la lección es: adoro a Dios cuando lo alabo sin importar lo que suceda. Al seguir con la lección de hoy miércoles, enséñale a tu familia el versículo para memorizar. ¿A qué hora del día estaban cantando Pablo y Silas? ¿A qué hora puedes alabar a Dios? Usa un plato de cartón para hacer un reloj. En vez de escribir los números, escribe una palabra o dibuja algo que señale lo que haces a esa hora. ¿Cómo puedes adorar a Dios en cada actividad que llevas a cabo? Muéstralo y explícalo a tu familia durante el culto familiar. Agradece a Dios porque puedes adorarlo en todas partes y en cualquier hora. Cantemos la alabanza, Pablo el Viajero. Su nombre es Pablo, el conquistador. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por la lección de hoy. Y gracias, Señor, porque podemos adorarlo en todas partes y a cualquier hora. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.